damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, esto, en los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, esto, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 27. Y en el capítulo 27 vimos cuando... No, 26, ahora vamos a leer 27, ¿no? 26 hemos visto, ¿no? Cuando Isaac nuevamente vuelve a hacer pacto con Elimelech, ¿no? Y también como él puede superar las dificultades, puede pasar las situaciones, ¿no? A pesar de que la gente de ahí le menospreciaba y le maltrataba, él seguía adelante, según la voluntad de Dios. Y nosotros vemos también que en nuestra vida muchas veces ocurre esas cosas, ¿no? Empezamos a caminar conforme a lo que Dios desea, lo que Dios quiere, y como que la gente no le agrada, ¿no? No le gusta. Te mira raro, ¿no? Solo raro a esa persona. Nunca vas a tener cosas buenas. Las personas están acostumbradas a mirar faltas de otros, pero no están acostumbradas a mirar su vida, cómo está delante de Dios, cómo está caminando, cómo está andando. Ese es un gran problema. Y mucho mejor es que nosotros analicemos primero, ¿yo estoy haciendo la voluntad de Dios o no? Yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Bueno, eso fue lo que estábamos viendo en el capítulo 26, cómo a pesar de eso, Isaac fue maltratado, fue menospreciado, fue perseguido, pero él continuó con el plan de Dios, con la voluntad de Dios, y Dios le bendijo. ¿Qué les parece? Ese es la enseñanza que nos da esta parte de la Escritura. Seguir a pesar de todo, con lo que Dios establece. Va a llegar el tiempo en que te van a decepcionar las personas, te van a decepcionar la gente, pero nunca tienes que decepcionarte de Dios. Amén. Bueno, ya en capítulo 27 aparece la bendición de Isaac. Vamos a ver versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí, o aquí estoy. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Aquí ya está mencionando que Isaac ya no veía bien, o sea, ya no veía, ya empezó a perder la vista. Esto es raro porque Abraham fue viejito y siempre vio bien, ¿no? Bien viejito fue. Pero nunca menciona en la Biblia que ya no veía más. Pero Isaac parece que va a vivir todavía mucho tiempo, pero ya está perdiendo la vista. Algunos mencionan aquí en la Torá, esta es la Torá, que no solo la vista física Abraham estaba perdiendo, Isaac, sino también la vista espiritual. Algunos mencionan así, que como él estaba tan encariñado con Esaú, como estaba tan, ¿qué puede decir?
ilusionado porque es su primogénito. La idea de siempre de todos los hombres es dejarle toda la herencia al primogénito. Entonces él veía que su hijo tenía todas estas características, entonces él quería dejarle, pero ya no podía observar quién era Esaú. Hay ese momento cuando las personas tanto se encariñan por alguien que ya no ven su característica, ¿no? No ve que esa persona no tiene temor de Dios, no le interesa nada de Dios. Por ejemplo, alguien que busca para su pareja. Muchas veces se encariña mucho con alguien porque es muy guapo o guapa. Pero lindo es, o no sabes cómo es lindo. Y cariñoso y heredea. Pero un problema nomás tiene. No le interesa nada de Dios, la palabra, esas cosas. Él parece que es medio ateo o ella. Bueno, esos puntos ya son clave. Cuando eso no puede ver, ya está ciego espiritualmente. Porque al final, esos son los que van a traer conflicto en ese matrimonio. A la larga. Tal vez los primeros años, todos felices ahí, luna de miel, viajes, paseos, todo, shopping, lo que sea. Pero pasando el tiempo, cuando lleguen ya los momentos que se tiene que charlar, en el que se tiene que solucionar problemas, ahí ya no se va a poder solucionar. Porque no vamos a ver unión espiritual. Va a haber choque. Ese es uno de los puntos clave. Ahora, ¿por qué Isaac estaría perdiendo la vista espiritual también? ¿Qué es lo que haría que él pierda la vista espiritual? No es que a propósito esto estaba ocurriendo, sino que el mismo Esaú, cuando habíamos visto la vez pasada, era manipulador. Era una persona que se presentaba bien cuando quería algún beneficio. Y ante las personas que no le iba a dar ningún beneficio, era, ¿para qué me sirve la primogenitura? Total, me voy a morir. Así él actuó delante de su hermano. Hizo como que no vale nada las cosas de Dios. Pero cuando está delante de su papá, sí, las cosas de Dios, todo es importante. Bueno, ese es un punto de vista de muchas personas, según la Torah. Creen que por eso él estaría perdiendo la vista tan tempranamente ya. Ya no estaba pudiendo distinguir lo espiritual. Y a diferencia de su esposa, Rebeca, que ella sí estaba viendo el lado verdadero de su hijo Esaú y de su hijo Jacob. Ya habíamos visto que Jacob era una persona que se quedaba en tienda, que significa que estudiaba, analizaba, era quieto, quiere decir observador, pendiente de las cosas de Dios. Y el otro era hombre del campo, hombre libre. Ojo, farrea, libre, no me digan qué hacer. Esa era la onda de ellos. Ahora, ¿qué significa la bendición? Hay dos tipos de bendiciones. La bendición del primogénito y la bendición al hijo. Así, tiene su nombre en hebreo, pues ya me olvidé. Aquí está, pero después otro día vamos a hablar. Tiene un nombre en hebreo. Bendición del primogenitura y bendición al hijo. Quiere decir, la bendición que se le hace al hijo es generalmente cuando los padres en sus últimos tiempos de vida le llamaba a todos sus hijos y le declaraba algo de acuerdo a lo que él cree que ha sido su vida. Por ejemplo, después de tantos años que yo he visto cómo vivieron Samuel, Juan, Josué y Caleb, y en mis últimos años de vida yo les llamo a todos y empiezo a decirle, bueno, Samuel es así, 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 y le lanzo una, se puede decir, profecía. Le digo, en el futuro tu característica va a ser así, 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 o así, así, así. Generalmente, cuando decía eso, ya esa persona vivía de acuerdo a esas características. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, Jacob después con sus 12 hijos. Eso se le llama bendición. Es como que decir, las palabras de mi padre me acompañarán por el resto de mi vida. Así significa. Porque bendición es que te acompañará. Puede ser en lo positivo. Y si te dice algo negativo, vos lo convertís en positivo. Si te dice que sos rebelde, que sos duro, entonces, bueno, quiere decir que mi padre me dijo eso porque quería que yo cambie mi corazón. ¿Están entendiendo eso? Esa es una de las bendiciones. Eso no es exclusivamente para el primogénito, es para todos. Ahora está la bendición al primogénito. La bendición al primogénito es entregarle la autoridad
de toda la familia. Como ya habíamos hablado, la autoridad espiritual y la autoridad también económica y el sostener y cuidar y proteger a la familia, todos los hermanos. Se puede decir de la jefeta, así se puede decir, ¿no? Coanga de la jefeta. Bueno, ¿qué tipo de bendición es lo que iba a darle Isaac a Esaú aquí? De acuerdo a las características que les dije y lo que hemos leído. Le iba a dar la autoridad de todas las cosas. Entonces cuando Jacob no iba a intervenir, Jacob no dijo nada. Él, bueno, si es la voluntad de Dios, al final Esaú va a ser el jefe, yo voy a ser su súbdito. Yo tengo un trato con él, no sé si aceptará o no aceptará. Bueno, pero Rebeca quería intervenir. ¿Sí o no? Rebeca quiso meter su cuchara. Así se puede decir o no. Vamos a ver qué dice. Y Rebeca, versículo 5, estaba oyendo, famoso oyendo mi mía, cortina cupebe, ¿no? Estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes que yo muera. Y le declaró todo. Ahora pues, hijo mío, fíjense lo que le dice: obedece a mi voz en lo que te mando. Primer punto, le dice: obedece a mi voz. Todavía no le dice lo que va a hacer. Simplemente le dice: obedece. Haceme caso. Dice... y Rebeca estaba, ya leí, 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, 9 ya. Ya me pasó. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. 2 cabritos. ¿Será que no es demasiado ya? Para cocinarle a una persona, bueno, medio cabrito ya es suficiente, ¿no? ¿Por qué 2 cabritos? Ahí ya nos parece algo raro, ¿no? Baila. Le iba a vestir. ¿Dónde ustedes en alguna parte de la escritura aparece 2 cabritos? Levítico 16 aparece, en sacrificio Yom Kippur se preparaba 2 cabritos para presentar a Dios. ¿No le parece que tendría una relación? Porque 2 cabritos ya es demasiado para una persona que coma. Quiere decir que Rebeca, recuerden que esos cabritos se traía para el perdón del pueblo, ¿no? ¿Sí o no? Para que el pueblo sea redimido. Rebeca con esta acción ya estaba como preparando la redención para Jacob, porque él iba a estar haciendo algo grave. Por eso pide 2 cabritos. Recuerden que la Torá ya iba a aparecer en el tiempo, ya estaba en su mentalidad de ellos, aunque todavía no estaba en la ley de los sacrificios. Pero después vamos a ver en hebreo por qué hicieron esto. En hebreo nos va a dar la respuesta, pero después. Entonces, 2 cabritos entonces. Podemos darle una idea que se relaciona con Levítico capítulo 16, donde se traía también 2 cabritos para presentar a Dios, para que sean ofrenda para el Señor. Y los 2 cabritos representaban a Yeshua en la cruz. Yeshua ofreciéndose por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras suciedades y dándonos la bendición de la primogenitura. ¿Sí o no? Eso es lo que nos dio el sacrificio de Yeshua a nosotros. Bueno, ¿qué más dice? Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz. No, 9 ya le. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Esto es muy importante también. Isaac le dijo a Esaú que prepare un guisado como a él le gusta. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que Jacob era especialista en preparar guisados. ¿Sí o no? Pero por lo visto él no sabía cómo le gustaba a su papá. Pero
Esaú piensa que sabe cómo le gusta a su papá. Esaú cree que sabe cómo le gusta a su papá. Pero no, si Esaú ni siquiera sabe cocinar guisado, creo que no va a saber porque él se la pasa de cacería. Entonces, ¿cómo él podría hacer un guisado como le gusta a su papá, ¿no? A Isaac? Muy bien. Quiere decir que él estaba actuando simplemente por, ¿cómo se puede decir? Oñeja ata, o voy a hacer. Es como que él dice, voy a hacer. Porque la única que sabe realmente cómo le gusta a su papá el guisado es Rebeca. Rebeca conoce. Por eso ella le dijo, tráeme, yo voy a preparar como, yo sé cómo a él le gusta. Él no va ni distinguir qué es esto. Tráeme, hacer, no me obedece mi voz. Entonces quiere decir que Rebeca era clave para obtener la bendición. ¿Dios no? Nosotros hemos visto cuando Dios le elige a Rebeca, que le dan también una profecía, que Dios bendiga tu vida, que sé madre de millares, le dice, que de ti salgan naciones, le dicen sus hermanos a Rebeca, cuando ella está saliendo. Quiere decir que ella es una persona elegida por Dios para que muchas naciones sean bendecidas. Pero uno de los hijos de ella, que está a punto de recibir una bendición para bendecir a las naciones, le está dejando de lado a Rebeca. ¿Sí o no? ¿Cómo puede recibir bendición si la que está recibiendo bendición no está contigo? Eso es muy importante. Rebeca en la Biblia representa al pueblo escogido de Dios. Rebeca representa a la nación santa. Si vos no sos parte de la nación santa, ¿qué tipo de bendición es lo que puedes recibir? Querer recibir la bendición de Dios fuera del pueblo de Dios, fuera de la congregación de Dios, es difícil. ¿Es así o no es así? Eso es lo que nosotros ahora estamos aprendiendo. La gente se ha apartado de las raíces hebreas, de la cultura hebrea, y quiere recibir la bendición. Se han convertido en presbiterianos, en protestantes, en católicos, en mormones, en testigos de Jehová, pero nada que ver con el pueblo que Dios escogió para que sea luz entre las naciones. Entonces estamos viendo ¿cómo se puede decir? Un panorama simbólico aquí. En el caso de Rebeca. ¿Vos querés hacer lo que a Dios le gusta? ¿Dónde tenés que estar? ¿Dónde? En su pueblo. Su pueblo, dijo, ¿no? Muy bien, ¿eh? ¿Quién es la mamá de esa niña? ¿O quién es su abuela? Su mamá, su abuela. ¿Entienden eso, no? Y yo quiero ser bendecido por Dios, quiero ser. Pero me alejo de su pueblo. Entonces, es por eso que nosotros estamos empezando a regresar a los orígenes. Amén. Eso es muy importante. Estamos aprendiendo entonces a profundizar otra vez en la palabra. Pero qué raro van a ver ustedes, ¿por qué ustedes hacen cosas de judío, cosas de hebreo? ¿Por qué esa casita? Pablo dice que eso ya, Pablo va a decir así. Entonces Pablo no conoce la escritura. Jamás Pablo va a hablar en contra del pueblo de Dios. Jamás. Al contrario, él enseñaba que el pueblo de Dios es el elegido en Romanos capítulo 11. En Hechos capítulo 15, cuando se habla la cuestión de los gentiles y se le dice que tienen que guardar la ley de Moisés para ser salvos, y hay toda esa discusión, al final se llega a un acuerdo. Se dice que no le vamos a obligar a los gentiles, a los que están volviendo a las raíces, al pueblo de Dios, no le vamos a cargar con leyes implantadas por nuestra religión. Vamos a dejar que ellos se reúnan en la sinagoga, fíjense lo que dice ahí, que se reúnan en la sinagoga cada Shabbat, así sale, que se reúnan en la sinagoga cada Shabbat y allí van a ir aprendiendo lo que la Torah dice. ¿Por qué era importante esa decisión de los apóstoles? Porque si ellos van a aprender de los judíos, van a aprender alajá, tradiciones, costumbres. Pero cuando vos te vas en la sinagoga, en la sinagoga cada Shabbat se lee una porción de la Torah. ¿Está bien? Se lee una porción de la Torah. Entonces vemos que era un requisito, cuando te está haciendo parte del pueblo, uno de los requisitos, ¿cuál era? El Shabbat. Reunirte en Shabbat. ¿Sí o no?
¿Era un requisito o no? También se le dice que no deben comer ahogado, ni sangre. O sea, la famosa morcilla. ¿Sí o no? Pero la iglesia tradicional cristiana comen esas cosas. Sí. ¿Y cómo es que ellos sí dicen, a nosotros se nos dio solamente 4 mandamientos, no todos los mandamientos, pero ese mandamiento que está para los gentiles, igual lo transgreden? Uno de no comer cosas con sangre. Sí, pero lo que entra por la boca no contamina. Entonces están transgrediendo traer lo que decidieron los apóstoles para los gentiles. Aparte de que ellos tenían que reunirse cada Shabbat. No, dice ahí cada domingo. Ustedes saben que Hechos capítulo 15 ya es 10 años después de que Jesús ascendió al cielo. 10 años después. Entonces en 10 años ya tendrían que haber ellos estar reuniéndose los domingos, ¿sí o no? Ya tendrían que estar congregando los domingos. Pero ahí, 10 años después, se establece otra vez que ellos van a aprender la palabra los Shabbat. Eso es ser parte del pueblo. La bendición no vas a lograr si no sos parte del pueblo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces Esaú ya estaba aquí ya frito. Ya él se alejó, no hizo trato con Rebeca, entonces difícil que obtenga la bendición. Sin embargo, el otro, ¿con quién está? Está con Rebeca. Obedece a mi voz. ¿Sí o no? Obedece. Mandamiento hay que obedecer. Aunque algunas veces parece medio raro y medio extraño. Pero ahí están las puertas de la bendición. No quiere decir que era correcto en este momento lo que estaba haciendo Rebeca. Pero hay un dicho que dice que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan maldeciré. Abraham tampoco hizo cosas muy rectas. Vendió a su esposa. Muchas veces dijo que era su hermana. Cometía errores, ¿no? Pero siempre caminaba bajo el plan de Dios y para el plan de Dios. Eso es lo que Dios está observando. Continuamos, versículo 11. Y Jacobo dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá palpará a mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Esto que está diciendo Jacob es muy importante porque es una prueba de que Jacob era una persona que vivía conforme a la voluntad de Dios. Mamá, lo que vos estás proponiéndome se llama burlarse o engañar, fraude, mentira. Mi papá puede descubrir y en vez de bendecirme me va a tirar una super maldición. Así le está diciendo, ¿no? ¿Es correcto lo que dice Jacob? Es correcto, no era falso. Muchas veces nosotros pensamos, no, Jacob no tiene la fe. Claro que tiene la fe. Él está hablando conforme a lo que establece la palabra, conforme a lo que dice la escritura. No será estafador. Pero su mamá, ¿qué le dijo? Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Ella estaba segura de lo que hacía. Estaba convencida. Esa es la voluntad de Dios. Acá hay un pro y un contra. Porque por esta acción, vamos a ver después que Jacob va a tener que irse exiliado durante mucho tiempo. Ese es el contra, ¿no? Y hay una cosa positiva, que a través de esa acción, Jacob se multiplicó, ¿no? Entonces estamos viendo algún paralelismo con lo que iba a ocurrir con los gentiles. ¿Entienden? Estamos viendo un paralelismo. Entonces parece algo negativo cuando el pueblo de Israel se dividía, Jeroboam, Roboam se dividían, las 10 tribus se iban al norte, se esparcían entre las naciones. Parece algo negativo, ¿no? Así uno lo ve. Pero después, viendo el lado positivo, a través de eso, las naciones el pueblo de Israel fue multiplicado entre las naciones. Parece negativo que el pueblo de Israel haya vivido 400 años de esclavitud en Egipto, pero a través de eso ellos se multiplicaron como gran nación. Se hicieron fuertes. Muchas cosas que parecen negativo, para Dios es positivo. Solo hay que entender su plan, su idea. Por favor, obedece mi voz. Es importante que vos reciba la bendición de la primogenitura. Es muy importante.
aunque yo tenga que cargar con tu culpa, aunque yo tenga que cargar con tu maldición. Es importante que vos tengas esa bendición. Bueno, después, versículo 14. Entonces él fue y las tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacobo su hijo menor. Esto nos hace suponer una cosa. Y cuando uno lee así, puede pensar, ¿por qué Rebeca tendría guardado ropas de Esaú? Quiere decir que ya tenía planeado alguna vez hacer algo así, ¿no? Disfrazar a su hijo de Esaú. Ya tenía planeado. Por algo tenía guardado esa ropa. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, un día esto yo voy a usar. Versículo 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste se fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Algo raro está ocurriendo acá, ¿no? Como que Isaac no se siente seguro. Por eso pregunta: ¿quién eres? Soy Esaú. Dice que la voz de Esaú era tipo tosco, grueso, así, ¿no? Soy Esaú. Pero la voz de Isaac era suave. De Jacob era más suave. Una voz tipo de señorita, ¿no? Más suave. Porque él estaba acostumbrado a hablar suavemente. Pero Esaú estaba acostumbrado a hablar así, al aeroporte, como dicen algunos. Ella la mandaba. Entonces eso le pareció raro a Isaac. Bueno, ¿dónde me quedé? Entonces, 20. Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Sí, porque recién nomás te dije que vaya. ¿Cómo es que tan rápido ya está ya acá? Y él respondió: porque el Señor tu Dios me hizo que la encontrase delante de mí. Entonces acá le está mencionando a Dios, una de las cosas que no era costumbre de Esaú, mencionarle a Dios en nada. Serapio, realmente Esaú, porque Esaú no suele, Dios me ayudó, Dios no suele usar así, suele ser tan expresivo en las cosas de Dios. Ustedes ven que hay gente que siempre dice: gracias a Dios obtuve esta cosa, por medio de Dios conseguí estas cosas. Y hay personas que nunca se acuerdan de Dios. No, y yo hice, yo logré, yo procuré, yo trabajé, ¿no? Entonces, ya tenés un concepto de qué clase de persona generalmente es, ¿no? Dice: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Quiere decir que ya sospechaba o no. Acércate un poco, voy a tocarte, a ver si eres o no mi hijo. Ya había duda, ya había sospecha. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. ¿La voz de quién es? De Jacob. En la Biblia, la voz representa un tipo conexión o también tipo advertencia o aviso o esperanza también. Todo eso significa voz, cuando habla la voz. Entonces cuando está diciendo la voz es de mi hijo Jacob, es como si estuviera diciendo, es como una voz de esperanza, es una voz de conexión, es como que se puede decir, en la Torah dice que Dios le empezó a abrir a través de la voz de Jacob a Isaac otra vez su vista espiritual. Así se puede entender. ¿Están captando, no? Como que la voz de Jacob le hace entrar otra vez a Isaac en el mundo de Dios. Esa es la voz que tiene que tener el que va a ser servidor de Dios.
Es la voz de Jacob. Pero las manos, Esaú. ¿Cómo era la mano de Esaú? Vellosa. Vellosa significa, ya le dije la pasada, tipo macho, arriero porte, se la mandá, se la... Entonces, debería de ser una voz alentadora, una voz de esperanza, una voz de sueños hechos realidad, como tiene Jacob, pero el que está ahí es Esaú. Eso es lo que creía Isaac. Creía que era Esaú. Pero recuerden que estaba disfrazado, ¿no? 22. Y se acercó Jacob, su padre, Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Acá dice que empezó la bendición. ¿Qué le dijo? Y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Otra vez. Imagínense a Jacob ahí mintiendo y mintiendo y mintiendo. El que miente, ¿dónde se va? Dice la gente, al infierno, ¿no? Entonces, Jacob, ¿dónde tiene que irse? ¿Se vaya al infierno, Jacob? ¿Por qué está mintiendo él? Acá otra vez se cumple ese propósito que habíamos dicho, que es la mentira. Aunque vamos a entender que él está haciendo, hay que entender, él no está haciendo algo correcto. Eso no tenemos que sacarnos de la cabeza. Él no está haciendo realmente las cosas como debería hacer. Y recuerden que él no quería hacer. Pero su madre le dijo, hacé. No, hacé nomás como yo te digo. Las consecuencias entonces van a ser fatales después. Va a ser terrible. Pero a la larga, Dios todas estas cosas va a solucionar otra vez. Porque el deseo de ellos era simplemente servirle a Dios. Nosotros muchas veces tal vez no hacemos bien las cosas, cometemos errores, nos equivocamos, pero en lo que no tenemos que desviarnos es en de seguir el camino de Dios. Ahí lo que no tenemos que desviarnos. ¿Están entendiendo, no? Somos personas que podemos llegar a muchas veces porque queremos hacer bien las cosas, ya no se vayan de ella, ya por ahí. Pero no tenemos que desviarnos de la voluntad de Dios. Ahí sí estaría mal. Nos estamos viendo que ellos no están haciendo las cosas correctas, pero ellos querían seguirle a Dios. Querían hacer las cosas como a Dios le pareciera. Y esto alguien va a entender después. El mismo Isaac va a entender esto. Dice acá. Dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de tu casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Qué representa el rocío del cielo? Habíamos visto en un Salmo 133, que habla del rocío que desciende del monte Hermón, ¿no? Y que riega los pastizales de Jerusalén, del monte Sión. ¿Y qué decía ahí? Que eso era bendición y vida eterna, decía. Entonces, ¿qué sería lo que desciende a Sión para traerle bendición y vida eterna a su habitante? ¿Qué es lo que desciende de arriba para traernos a nosotros bendición y vida eterna? ¿Qué es? ¿Qué? Su rocío. ¿Y qué es el rocío? La nieve. No, simbólicamente estaba hablando del rocío. A ver, si ustedes se acuerdan, ¿qué es algo que Dios mandó del cielo? El maná. Yeshua era que dijo que yo soy el maná que descendió del cielo, ¿no? Y a Yeshua le llamaban el verbo, la palabra. ¿Qué fue lo que descendió del cielo en Shavuot? La palabra.
El rocío está representando la palabra. Agua fresca. Sí. ¿Se acuerdan que le dice, vendrán tiempos de refrigerio? Le dijo Pedro a los judíos. Arrepiéntanse, crean en la palabra y vendrán tiempos de refrigerio. Van a empezar a tener otra vez frescura con la palabra. Entonces lo que Isaac le está diciendo a Jacob, tu vida sea bendecida con la palabra que nuestro Dios envíe. Así está diciendo. Amén. Ese es el propósito de la bendición. Hoy en día la persona, si hay puta bendición. Bueno, vamos a escuchar la palabra. No, por palabra, no, pastor, ya palabra. Yo bendición lo que quiero. Y bueno, estamos viendo qué es la bendición. Mientras más aprende el corazón de Dios, más entender el plan de Dios, más benditos son. ¿Es así o no es así? Mientras más ignorantes son las cosas de Dios, está presto para caer en alguna maldición. Porque no sabe cómo te debe caminar. Entonces, qué bendición para Jacob estar pegado a su madre, porque su madre había recibido la profecía de que su hijo menor sería servido por el mayor. Y que de ella iban a salir 2 naciones. Ya ella tenía ya una profecía guardada en su corazón. Y el estar en su madre, estar en la tienda, aprender la palabra, hace que ahora él esté recibiendo esta bendición. La promesa de que Dios le envíe siempre su palabra. Amén. También dice, de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. El trigo representa al pueblo escogido de Dios en los últimos tiempos. Sírvante, pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Fíjense lo que le está diciendo. Entonces le está hablando ya del reino. Le está hablando ya que en Jacob va a ser reino, o sea, heredado. Todas las naciones van a heredar, van a ser guiadas por Jacob, por la descendencia de Jacob. Y acá podemos darnos cuenta que está hablando del que iba a salir para reinar. Vamos a ver otra vez lo que le dijo una vez el ángel Gabriel a María, para que podamos entendernos. Lucas 1. Lucas 1. Fíjense lo que dice ahí. Lucas 1, 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Yeshua, ¿no? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Y qué dice el 33? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sobre la casa de Jacob. ¿Y qué es la casa de Jacob? La que ahora está recibiendo esta bendición, donde va a haber abundancia de palabra, rocío, trigo, pueblo, y va a gobernar sobre las naciones. Dios, el ángel Gabriel, le está diciendo a María, tu hijo va a ser rey sobre la casa de Jacob, y la casa de Jacob se le prometió que iba a reinar sobre las naciones, iba a ser cabeza de naciones. Se está conectando esto, ¿no? Están conectando. Ahora, malditos los que te maldijeren, volviendo a 27, Génesis 27. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. ¿Qué es maldecir? ¿Ustedes saben qué significa maldecirle a alguien? Cuando yo le digo a alguien, te maldigo, ¿qué le estoy diciendo? No, pues, ¿qué le estoy diciendo? Te maldigo, Caleb, ¿qué te estoy diciendo? ¿Verdad que no sabemos muchas veces ni qué es lo que le estamos diciendo? ¿Por qué me está maldiciendo? Ni siquiera sabemos qué es lo que nos está diciendo. Maldecir es como desconocer. Eso quiere decir. Desconocer o quitarle, se puede decir quitarle tu apoyo. O negarle. Vos no existís. Como le dijo en un chiste, ¿no? Argentina a Perú. Vos no existís en el fútbol, ¿no? Y después casi le eliminan. Vos no existís, vos no sos nada. Para mí vos no existís. Eso es maldecir. Entonces cuando vos le rechazás, le negás, le sacás a una persona de tu cuadro, de tu línea,
le está maldiciendo. Según esta escritura, malditos los que te maldigan, dice. ¿Así dice o no? Entonces, si dice malditos, quiere decir que hay alguien más poderoso que te va a rechazar a vos por rechazarle a él. No sé si me entienden, ¿no? Por ejemplo, yo al rechazarle a Caleb, va a haber alguien más poderoso que me va a rechazar a mí. Y eso sí me va a afectar. Pero al aceptarle a Caleb, ese más poderoso me va a aceptar también a mí. Así quiero explicar para que se entienda esto de maldecir y bendecir. Entonces, si yo le rechazo a Caleb, pero el más poderoso que yo le cuida, le acepta, ¿quién pierde? Yo pierdo, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, yo tenía que darle a Caleb 5,000 guaraníes para que él compre algo para su recreo. No te voy a dar. Muérete de hambre. Pero viene Isidoro y le da 100,000. Caleb, ¿cómo me mira? Se ríe de mí. Y yo, si yo hubiera, tal vez Isidoro a mí me tenía que dar para que yo le sirva a él, ¿no? Pero como vio que yo fui argelado con él, no, directamente a él le da. Entonces yo quedo sin nada. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Pero si Isidoro ve que yo le sirvo a Caleb, yo estoy detrás de Caleb, entonces me da a mí para servirle a él. Eso significa eso. Bendito el que te bendijere. La persona que te sirva, que te ayude, que esté pendiente de tus cosas, yo le voy a dar todo. Yo no le voy a hacer faltar nada. ¿Van entendiendo? Imagínense. O sea, el que está sirviendo al pueblo de Dios, el que está sirviendo al que trabaja para Dios, Dios le está sirviendo, dice. Pero el que está rechazando al que vive para Dios, el que sirve a Dios, el que hace las cosas a Dios, Dios le rechaza también. Así simplemente. El que rechaza los planes de Dios, las obras de Dios, las fiestas de Dios, los Shabbat, todo lo que está escrito, todo lo que pertenezca a ese pueblo, todo lo que sea de Jacob, Dios también le rechaza. Entonces, imagínense las iglesias tradicionales que no quieren saber nada del Shabbat, no quieren saber nada de las fiestas, no quieren saber nada de la Biblia, de la Torá, pero están todos los días, bendíganos, Dios, bendíganos, pidiendo bendición, pidiendo que Dios le bendiga. Todo el tiempo están pidiendo, pero están rechazando la bendición. Vamos a ver que Esaú va a hacer lo mismo aquí. Fíjense, continuemos. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántate, mi padre, y come de la casa de tu hijo para que me bendigas. Ahora él ya viene listo para buscar la bendición. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu primogénito, Esaú. Aunque Esaú hace años atrás había rechazado la primogenitura, ¿sí o no? Pero se dan cuenta cómo es un sinvergüenza. Ahora porque le van a dar la herencia, le van a dar el poder. Yo soy tu primogénito, yo soy Sheja de la primogénito. Ahora sí quiere ser primogénito. Ahí ya se ve su sinvergüencía, ¿no? Su manera de ser, ¿cómo se puede decir? Falso. Pero sigamos. Y se estremeció, versículo 33, Isaac grandemente y dijo: ¿quién es este que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú viniese? Yo le bendije. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué quiere decir eso? Irreversible. ¿Cómo si este es un engañador, un estafador, me engañó? Isaac va a decir que y es bendito. Quiere decir, como yo le estaba diciendo hace rato, que mientras Jacob hablaba, la vista espiritual de Isaac se abrió otra vez. No sé quién es esta persona, pero Dios me está haciendo entender que este que está aquí delante de mí es el bendito. ¿Así? Dios le hizo entender. Este es el bendito. No sé si es Esaú. Parece Esaú. Habla como Jacob. Tiene los brazos de Esaú. Pero cuando escucho su voz, Dios me hace entender, este es el bendito. Ahí se abrieron otra vez los ojos espirituales. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Los ojos espirituales. Por eso dice, será bendito.
Yo ya, no es que yo decidí, Dios me hizo entender. Y vamos a confirmar eso por la Escritura. Vamos a Hebreos, capítulo 11. Fíjense lo que dice ahí. Muy interesante. Es para corroborar. Siempre los demás textos nos ayudan a confirmar. Hebreos 11, versículo 20. Por la fe. ¿Así dice o no? Y como nosotros antes le damos a esa palabra fe, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe, ni siquiera entendíamos qué significaba, parecía que es un decir nomás por la fe. ¿Pero qué es fe en hebreo? Emuná. Es una fuerza que corre, da vida, tiene autoridad y alaba a Dios. Muy bien, no es cualquier cosa. Y es fidelidad a la Escritura o a lo que Dios pone en tu corazón. La fe es algo que funciona cuando vos empezás a creer en Dios. Cuando Dios pone en tu corazón, esto es lo correcto y vos caminás, eso es la fe. Y acá, ¿cómo dice que le bendijo Isaac a Jacob? Por su deseo, porque le caía bien. Porque al principio, ¿cómo él quería bendecirle a Esaú? Él quería. Porque era su hijo primogénito, porque él comía de su casa, porque le agradaba bien. Pero cuando escuchaba la voz de Jacob, se le abrió otra mentalidad. Cuando él empezaba a dar la bendición, salía una voz que no era de él. Y si eso era una carnalidad, él hubiera sentido. Pero él sintió, esto viene de Dios. Las palabras que le estoy dando ahora a esta persona, que creo que es Esaú, pero parece que es Jacob, viene de Dios. Por eso él no puede más revertir esto. No sé si me entienden. Entonces él está entendiendo, no fui yo que le dio esa bendición, fue el mismo Dios. He sentido que Dios hablaba, porque yo le di a él el mensaje que a mí se me dio también. Él fue bendecido por Dios. Por eso es irreversible. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Por qué dice también a Esaú? Porque ahora también le va a dar una bendición que es ya de hijo. Recuerden que hay dos tipos de bendición, la bendición primogénito y la bendición que se le da al hijo. A Esaú también le va a decir que le toca a él. Y no le va a gustar mucho a Esaú. Entonces, vieron ya en hebreo, entonces por la fe, por la fidelidad a Dios. No es por su deseo humano. Entonces, lo que fue hecho por Dios, vos no podés revertirlo. Volviendo a Génesis, dice, Esaú respondió, versículo 35, ¿no? ¿O dónde me quedé? 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío, dice. Hay que entender bien este punto. Bendíceme también a mí. Él todavía no está entendiendo qué es la bendición de la primogenitura. Piensa que, bueno, yo ya le bendije a tu hermano, bueno, pero también te puedo bendecir a vos, claro, no hay problema. Piensa que es tipo una suerte, como deseame suerte, dame suerte también a mí. Él todavía no capta el valor que tiene la primogenitura. ¿Se están dando cuenta? Bendíceme también a mí, bendíceme también a mí. Y después, ¿qué dice? Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Fíjense, tomó tu bendición, dice. Él llevó, me engañó, pero Dios le dio. Si fuera mi voluntad, yo le quito otra vez. Pero él fue bendecido por Dios. No le puedo quitar más. Qué cosa, ¿no? Esaú. Si Esaú era espiritual, ¿qué hubiera entendido ahí? Acá se está confirmando aquella vez que yo menosprecié mi primogenitura. Acá Dios está confirmando que yo rechacé y Jacob quería esta primogenitura y al final Dios le está entregando. Pero como él es un carnal y el carnal no entiende nada, el carnal solamente quiere vengarse, él se enoja y odia, no dice esto Dios permitió. El carnal así es. Dios dijo, ¿cuál se añe vengata? ¿Cuál se yucata tipo cuál? Así actúa el carnal. Yo no. ¿Qué dice ahí? Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, dice. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo,
¿no has guardado bendición para mí? Le pregunta otra vez. Isaac respondió y le dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Por qué pues? No. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? A ella le está diciendo todo. Esto es algo muy extraño, porque según lo que vamos a ver después, el que se va a quedar con todas las propiedades, con todos los bienes de Isaac, va a ser Esaú. ¿Sí o no? Pero acá le está diciendo, él es ahora tu amo. Él es dueño de todo. Yo le he dado todas las cosas. ¿Qué pasó acá entonces? ¿Algo raro ocurrió, no? Porque mucha gente piensa que porque obtiene beneficios materiales, ya tiene todas las bendiciones. Acá se puede entender que, claro, Dios en esta vida te va a bendecir también, pero claramente está mostrando que la bendición va a venir en los últimos tiempos, cuando Dios va a establecer como reino, como poder a Israel. Y nosotros sabemos que en los últimos tiempos, en el tiempo luego cuando Israel fue nación, ¿qué era Esaú de Israel? Fueron sus siervos. ¿Sí o no? Edom fue su siervo, los edomitas. También los amalecitas fueron derrotados por los israelitas. Se convirtieron en siervos. A la larga eso se notó, a la larga eso se vio. Y en el final de los tiempos también se va a ver. Dios va a poner a Israel como cabeza sobre Esaú. Pero Esaú tenía una profecía. Nunca va a quitar de su corazón ese rencor. Siempre va a tener odio. Por eso hay que entender muy bien, Esaú se casó con una descendiente de Ismael. Esaú es una mezcla de árabes con otras naciones, porque también se casó con una hitita, se casó con una hija de Ismael. Entonces, si nosotros podemos encontrar hoy a Esaú, vamos a encontrarle en la mezcla de naciones. ¿Qué les parece? Mezcla de naciones. En esos pueblos que están todos mezclados y que tienen un odio excesivo por Israel. Entre ellos árabes o algunas otras naciones extremistas, algunos judíos como lo fueron los alemanes, los españoles, que odiaban a los judíos y querían exterminar a los romanos, los griegos. A la larga de la historia, si empezamos a investigar, vamos a ver gente que odió al pueblo judío. Le odiaba. Entonces, por algo, nunca sacaron su rencor. Hasta estos nuestros días, ¿no? Mi abuelita, por ejemplo, siempre decía, mi judío. De judío, refiriéndose a que es una persona mala y ñañá. ¿Sí o no? Siempre se le tenía odio a los judíos. Bueno, eso nunca salió de Esaú. Entonces se puede decir que si no somos directamente descendientes de Esaú, tenemos esa corriente. ¿Por qué odiamos tanto las cosas que se relacionen con Israel? ¿Por qué no nos gusta el hebreo, no nos gusta lo que se habla, la Torá, los mandamientos? ¿Por qué? ¿A quién no le gustaba eso? A Esaú. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Bueno, terminemos esta parte. Isaac respondió, versículo 38. Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y en hebreo dice que aunque lloró, no pudo conseguir más ninguna bendición. El famoso tarde malán de lágrimas, ¿no? De lágrimas y andan de consolaveima. Por favor, papá, por favor, con lágrimas. ¿Ustedes creen que era lágrima verdadera? Que realmente él estaba triste por haber perdido la bendición. ¿Él qué creía que estaba perdiendo? El poder. Él no estaba llorando por la bendición, él estaba llorando por el poder, porque al final él se va a quedar con todo el poder. Inclusive cuando regresa Jacob, no, yo ya me olvidé de esas cosas, yo soy muy rico, no te preocupes. Ya no tenía rencor, aparentemente, porque él es poderoso. ¿Me entienden? Lo que a él le molestó es que haya sido suplantado. Eso le ha molestado mucho. Dice 39. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás
su yugo de tu cerviz. Esta es una profecía que está saliendo en uno de los libros, creo que Abías, donde dice que por el pecado de Judá, Edom se rebeló contra Judá y quedó libre. Israel estaba dominando a Edom, a Esaú, pero como ellos pecaron, ellos lograron liberarse y lograron ser libres. Ya Dios estaba hablando que en el futuro iba a ocurrir eso. 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esta característica es típico de la persona con mentalidad de Esaú. Voy a esperar para vengarme así. Dice que los chinos tienen muchas de esas características. Pueden haber pasado 50 años que le hiciste algo, pero no se borra de su corazón. Cuando vos estás teniendo el deseo de tarde o temprano me voy a vengar de esa persona, Esaú estoy con de ahí. Entonces está diciendo, voy a llegar el día en que me voy a vengar. Eso fue una maldición para Esaú. Recuerden que bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Él está queriendo maldecir, tiene un mal deseo hacia Esaú, entonces Dios va a descargar su ira sobre él. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú, su hijo menor le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece otra vez a mi voz. Ay, mamá, en cada problema que me mete. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigüe. ¿Cuántos días él vivió ahí? Más de 21 años fueron algunos días, ¿no? No fueron pocos. Creo que no llegó a verle más a su mamá. Eso fue el peso que tuvo que pagar, la carga que tuvo que pagar Rebeca, porque cuando ya él regresa, ya Rebeca ya había muerto. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigüe, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, una de las cosas que a ella le quebrantaba era que su hijo Esaú se casó con hijas hititas, cananeas. Y sería mi desgracia ya si se casa mi hijo Jacob también con esta clase de gente. Entonces mejor andate allá. Allá vas a conseguir para tu esposa. Cuando ya tu hermano esté tranquilo, yo te voy a llamar. Pero ya no logró Rebeca llamarle más. Al final, Dios mismo le va a llamar otra vez a Esaú, a Jacob. De la misma forma como Dios un día a nosotros también nos llamó. Nosotros también por muchas veces por errores que hemos cometido, pero siempre con el deseo de servir a Dios, hemos sido esparcidos entre las naciones. Y según la Biblia, Dios nos va a llamar. Amén. Bueno, el próximo martes vamos a continuar el capítulo 28. Sopla la vida, eres compuesto por los 4 vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.